De vuelta con todos ustedes aquí en Vive Mejor. Qué gusto que siga acompañándonos. Oigan, hoy es un día importante. ¿Por qué? Porque un día como hoy de 1955 fue la primera vez que la mujer en nuestro país tuvimos el derecho a sufragar en unas elecciones federales. Así que vamos a hablar de este tema, es muy importante. A veces hacemos acciones que no nos damos cuenta cuándo iniciaron y sobre todo la lucha para poder alcanzarlo. Esto lo vamos a hablar con el doctor Carlos López, él es historiador y le damos la más cordial bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy bien, gracias. Acá con gusto saludándolos y hablando de un tema muy importante. Es un tema muy importante porque ahora hablamos de perspectiva de género, de igualdad de derechos, etcétera, pero si solamente los hombres podían ejercer el derecho al voto, bueno, pues faltaba el otro sector de la población y en nuestro país hasta 1955 fue que se dio la primera oportunidad. ¿Cómo ocurrió esto, Carlos? Mira, es increíble ahora pensándolo con respecto al tiempo, es increíble imaginar cómo es posible que no le hayan dado el voto a la mujer desde tiempo, desde el principio. Sin embargo, es una cuestión cultural. Vamos a ver un poquito de entorno. ¿Quiénes fueron los primeros países que le dieron el voto a la mujer? Te va a parecer increíble, pero no fueron los países llamados del primer mundo. Los primeros países que le dieron el voto a la mujer en 1910 fueron Estonia, Kenia y incluso Armenia en 1910. Países como Portugal en 1930, Estados Unidos en 1920, España en 1931, todos fueron dándole ya a principios del siglo XX el derecho de voto a la mujer. En México, en 1920 hubo una, se puede llamar manifestación, pero más bien fue una reunión, porque fue una reunión pacífica de más de 20,000 mujeres, que llamaron 20,000 mujeres sufragistas, se llamaban, imitando un poco lo que se hizo en Inglaterra a finales del siglo XIX y principios del XX, en donde ellas exigieron el voto. Estas 20,000 mujeres en 1920 sentaron las bases de lo que, en 1920, perdón, en 1952, disculpa, se reunieron y lograron ejercer una presión tal que el candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, prometió en su momento legislar o el proponer para que se legislara a favor de las mujeres. De esta manera, se llega ya a un decreto que el 17 de octubre de 1953 establece Adolfo Ruiz Cortines, y no es hasta el 3 de julio de 1955 cuando ya se lleva a cabo el primer sufragio por mujeres. Pero Exacto. suena Y increíble a través del tiempo. suena increíble, ¿no? Este dato, porque realmente 1955 es una fecha reciente y sí, el presidente era Adolfo Ruiz Cortines, por lo menos prometió lo que había dicho en campaña. Y fíjate, Carlos, aquí tengo otro dato mencionando lo que tú decías de los países que dieron la oportunidad a las mujeres para emitir el sufragio. Por ejemplo, la primera mujer en Latinoamérica en votar fue Matilde Hidalgo, pero ella era ecuatoriana. Entonces, Ecuador permitió el voto a la mujer antes, como tú decías, ¿no? A lo mejor pensábamos que países de primer mundo y bueno, pues en realidad no fue así. Bueno, es que esta mente proteccionista siempre, el hombre creyendo que es el que tiene el derecho porque es el que trabaja, es el que aporta, eso es mentira, es una mentira absoluta y eso afortunadamente se abolió. Hay que ver un poquito de historia con respecto a lo que sucedió en Inglaterra, porque ellas fueron unas predecesoras extraordinarias del voto de la mujer y, y ese ejemplo es el que siguieron muchos países, solo que con mentes menos cerradas que la de los ingleses y norteamericanos que tardaron bastante en darle el voto a la mujer. En Puebla sucedió lo mismo que en México. El ambiente de los años 50 era un ambiente muy conservador, en donde la mujer seguía todavía los esquemas que le habían sido prácticamente impuestos desde muchos años antes, de estar en su hogar, de atender, perdón, a los hijos, de llevar a cabo las labores tradicionales de la mujer. Sin embargo, afortunadamente se logra quitar ese absurdo, esa absurda costumbre de evitar que votara la mujer, y con eso se permitió por fin una apertura extraordinaria que hasta la fecha todavía
está abriéndose paso, porque todavía hace falta más equidad en cuanto a la proporción de mujeres en los cargos que se pueden sufragar. Claro, oye, Carlos, pero imagínate, estamos viendo imágenes en la pantalla de cuando las mujeres emitían este voto. Sí, realmente es todo un acontecimiento que, pues, las jovencitas de hoy, a partir de los 18 años, tienen esta oportunidad y a lo mejor, pues, dan por hecho, ¿no? Dan por sentado que cuando hay elecciones tienen oportunidad de sacar el INE, van, se inscriben al padrón electoral y entonces emiten el voto. Pero hay toda una cuestión atrás de historia, de lucha, de marchas, de ideología, de pensamientos. Varias mujeres importantes en nuestro país como Ermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Juan Belén Gutiérrez, que sentaron las bases para que se pudiera dar este acontecimiento. Y precisamente este tipo de damas son las que lograron las actividades que hace rato te decía de la reunión de 1952 de 20.000 mujeres, pero en 1923 se llevó a cabo un congreso de mujeres en donde pedían igualdad. Y en este congreso estuvieron muchísimas mujeres con argumentos como el de estas damas que exigían con toda la naturalidad, con toda la lógica del mundo, el voto. Eso desde 1923. Fíjate que hace rato se me olvidó mencionarte que en 1937 Lázaro Cárdenas también dio una iniciativa de ley para el voto de las mujeres, pero a pesar de que fue aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, nunca se declaró constitucional y pues no se llevó a cabo. La primera mujer diputada de México, eso es muy importante siempre recordarlo, es la primera mujer sufragada, fue Aurora Jiménez Palacios. Ella fue la primera diputada federal de México. Las primeras senadoras fueron María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano Tapia por Sonora, fueron las primeras senadoras. Y la primera gobernadora yo me acuerdo, bueno, Griselda Álvarez, la primera gobernadora. Y esto pues fue hasta 1979. Entonces, fíjate cuántos años pasaron desde la aprobación del voto de la mujer, porque es diferente, porque la mujer sí podía ser votada, pero no podía votar. Era curioso, ¿no? Porque la primera diputada fue el 4 de julio de 1954 y las mujeres empiezan a votar el 3 de julio de 1955, una cosa un poquito incongruente, ¿no? Sí, exactamente, como que no hace congruencia en este sentido, pero hablando de estos cargos públicos que nos estabas mencionando, el papel de la mujer ya ocupando las curules y además, pues, cuestiones importantes a nivel de decisión, de impacto hacia la nación, pues fue toda una transformación y en la actualidad vemos muchas mujeres que ocupan estos cargos, pero no fue una tarea sencilla para poder llegar a tenerlo. No fue una tarea sencilla y no es una tarea sencilla, porque de todas maneras, aunque los derechos están establecidos, hay usos y costumbres que están impidiendo que algunas mujeres con una capacidad extraordinaria puedan acceder a los puestos que merecen. Pero esto es algo que se tiene que ir venciendo gradualmente. Yo siento que se va avanzando bastante, que se está logrando mucho para que la mujer ocupe el lugar que debe de ocupar en todos los niveles de gobierno, en todos los niveles de la sociedad. Pero hablando del voto de la mujer, con el tiempo pensamos, ¿cómo era posible que no lo tuvieran? ¿Y cómo es posible que todavía a estas alturas haya quien considere que debe haber una predominancia de hombres en determinados cargos, en determinados puestos? La mujer es extraordinaria en todos los ámbitos, igual que el hombre, ambos tenemos los derechos que somos diferentes en maneras de reaccionar, pero la mujer tiene una capacidad extraordinaria para dirigir, para legislar, para hacer que las cosas sucedan por una simple razón. La mujer tiene en sus genes una extraordinaria capacidad de resolución de conflictos. Y eso es algo que médicamente lo digo, es extraordinaria la capacidad de la mujer para resolver conflictos y entonces puede ser una gobernante verdaderamente distinguida en todos los aspectos. Una gobernante, una diputada, una senadora o en cualquier área en la que decida incursionar. Nadie Carl, tiene el derecho de quitarle el voto a una mujer y eso, bueno, lo sabemos ahora, pero a
principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, era casi inconcebible pensar que una mujer podía votar y ser votada. Claro. Oye, Carlos, y para finalizar de manera sumamente breve, el tiempo se nos termina, 68 años de que se emitió el primer voto por parte de la mujer. ¿Qué repercusión te parece que ha tenido en nuestra vida política? Definitivamente es una repercusión extraordinaria. Como te decía, la mujer tiene mucho que aportar, tiene una capacidad extraordinaria para ver los problemas, para solucionarlos y para de manera conjunta trabajar con quien sea para lograr los objetivos que tengan planeados. La mujer es fundamental en la labor en nuestro país, en cualquiera de las áreas y sobre todo en la política. Muchísimas gracias, Carlos López, gracias. Y bueno, pues en la actualidad una mujer está contendiendo para ocupar el cargo más importante para dirigir nuestro país. Muchísimas gracias, Carlos, que tengas muy buen día. Igualmente. Gracias, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.